Buen día, Máster Consuelo Vinuesa Burgos. El día de hoy, el grupo número 6, vamos a redactar nuestro cuento, el cual se titula Las emociones. Saludos cordiales, mi nombre es Marta Salvatierra. Les voy a presentar la introducción del cuento. Las emociones son señales internas que nos ayudan a entender lo que pasa a nuestro alrededor. Son respuestas automáticas que guían cómo actuamos y cómo nos sentimos frente a distintas situaciones, aunque algunas sean más agradables que otras, como la alegría, que nos impulsa a repetir lo que nos hace bien, o el miedo que nos alerta de peligro. Todas cumplen una función importante en nuestro autoconocimiento y en nuestra relación. En este cuento exploraremos estas emociones con personajes con personalidades propias, mostrando que entender lo que sentimos es clave para vivir en armonía con nosotros mismos y en los demás. Muchas gracias. Hola, me presento. Mi nombre es Estefanía Niño y en esta ocasión hablaré sobre el objetivo general del cuento. El objetivo general de la creación del cuento es conocer y explorar de forma creativa e interesante el funcionamiento de las emociones en la vida cotidiana de cada ser humano. Lo que queremos transmitir a los niños de 7 a 11 años es que es normal sentir emociones como es la tristeza, el enojo, el miedo, ya que en su momento son emociones que no podemos evadir. Gracias. Buenas noches, saludos cordiales. Mi nombre es Fernanda Zarzosa y a mí me ha tocado presentar la emoción de la alegría. Este cuento muestra cómo la alegría y la empatía pueden transformar un entorno triste. Sofía, una niña optimista, comparte su felicidad con los demás, demostrando que la alegría no se guarda, sino que se multiplica al compartirla. Para los niños, esta historia fomenta la generosidad, la apreciación de lo simple y el desarrollo de la inteligencia emocional. Además, fortalece valores claves en la infancia, incentivando la creatividad y el bienestar social. Buen día, compañeros. Mi cuento es titulado La visita de la tristeza. Este cuento nos ayuda a reflexionar que aunque la tristeza llega, de una u otra forma también nos sana, argumentando que la tristeza es una sensación que aparece cuando algo nos duele o nos preocupa. Puede ser por la pérdida de un ser querido, en caso de los niños por la pérdida de un juguete o de una mascota o cuando no conseguimos lo que deseamos. En los niños influye, ya que ellos a estas edades comienzan a experimentar, comienzan a ver más sus emociones, sus sentimientos y a reconocer sus dificultades. Estos cambios pueden afectar en su entorno social, como lo es en su rendimiento escolar o con sus compañeritos o en su entorno familiar. Gracias. Me presento, soy la alumna Dayana Argotti, el cual voy a hablar sobre el cuento de Virgilio y la sombra del armario. Este cuento representa la emoción del miedo, el cual nos dice que el miedo es como una linterna que nos ayuda a ver lo que debemos conocer mejor. La importancia de esta emoción nos dice que nos ayuda a crecer, nos invita a conocer y nos protege. En este cuento nos dice que el miedo no es algo malo, ya que es una emoción natural que todos nosotros sentimos. Lo que es importante es que no debemos quedarnos atrapados en él, ya que por eso debemos enfrentarlos poco a poco, entenderlos e incluso transformarlos. Esta emoción nos dice que nos puede enseñar a ser más fuertes, más valientes y más empáticos. Muchas gracias. Saludos cordiales, máster y compañeros. Mi nombre es Anet José y el tema del cuento es Lunes con sabor a brócoli. En este cuento, el desagrado es clave para reflejar emociones reales y cotidianas que viven los niños. Como tenemos lunes, que representa el regreso a la rutina, la escuela y las obligaciones. Y brócoli es un alimento que a menudo provoca rechazos en muchos niños por su sabor, olor o textura. La influencia que ocurre en los niños en esta etapa es que tienen una mayor conciencia en sus emociones. También comienzan a reflexionar sobre sus gustos, preferencias y límites.
Buscan estrategias para manejar lo que no les agrada en lugar de simplemente evitarlo o hacer berrinches como en la infancia temprana. El cuento les permite identificarse con el personaje y reconocer su propio desagrado hacia ciertas rutinas o comidas. Explorar formas de afrontar esas situaciones como el humor, la creatividad o la reflexión. Gracias. Muy buenas noches, me presento, soy Michelle Becerra y hoy nos sumergiremos en la emoción, la envidia. La importancia de la envidia en el cuento El jardín de los deseos brillantes. En el cuento la envidia es una emoción central que impulsa el conflicto y el desarrollo del personaje principal, Pipo. Pipo, un saltamontes, siente envidia de la brillante luz de Lila, la luciérnaga, y esto lo lleva a sentirse triste, opaco y menospreciar los talentos de Lila. La envidia se presenta como una pequeña sombra que distorsiona la percepción de Pipo y le impide reconocer su propio valor. ¿Qué influencia en niños de 7 a 11 años? El cuento aborda la envidia de una manera que es relevante para los niños de esa edad, ya que esta es una etapa en la que comienzan a compararse más con sus compañeros. Como la identificación en los niños puede identificarse fácilmente con Pipo y sus sentimientos de envidia. En la conciencia emocional, el cuento ayuda a los niños a tomar conciencia de la emoción de la envidia, a reconocer cómo se siente y cómo puede afectar su comportamiento. En las consecuencias negativas, la historia muestra las consecuencias negativas de la envidia como la tristeza, la frustración y el hastiamiento. En la transformación y aprendizaje, el cuento ofrece un mensaje positivo al mostrar cómo Pipo supera la envidia y aprende a valorar sus propias fortalezas. Saludos cordiales, Master Gladys Vinuesa. Mi nombre es Daddy Rodríguez. El día de hoy les voy a hablar sobre el cuento titulado El rugido de Bruno. Aborda la emoción del enojo y su impacto en las relaciones interpersonales, enseñando a los niños estrategias para gestionarlo de manera saludable. La historia de Bruno, un tigrecito que experimenta un enojo intenso cuando las cosas no salen como espera, se muestra cómo esta emoción puede alejar a quienes queremos si no se controla adecuadamente. El cuento enseña a los niños a reconocer y gestionar el enojo, una emoción natural pero intensa, promoviendo respuestas más reflexivas y menos impulsivas. A través de la historia de Bruno, los niños de 7 a 11 años aprenden que sus reacciones pueden afectar a los demás y que controlar el enojo puede fortalecer sus amistades en lugar de dañarlas. Además, resalta la importancia de abordar los problemas con calma y pensamiento crítico. Gracias. Saludos, soy Jael Ramírez Salas con la emoción Pereza, en el cuento titulado La sombra morada. Este se manifiesta como una resistencia al esfuerzo, una preferencia por el descanso o el placer inmediato sobre las responsabilidades. En el cuento, La sombra morada, esta emoción adopta forma física representada por una criatura persuasiva que aleja a Dylan de sus obligaciones, en lo cual se va disminuyendo la productividad académica, genera hábitos de procrastinación y reduce la capacidad de enfrentar desafíos. A largo plazo, limita la autonomía y la satisfacción personal. En resumen, esta narrativa nos permite visualizar el proceso en el que la pereza domina. La transformación de Dylan que enseña que el autocontrol y la disciplina restauran un equilibrio. Muchas gracias. Saludos cordiales, máster, soy Lisa Rendón. Y en mi conclusión era crear un cierre emotivo y reflexivo que invitara a los lectores a reflexionar sobre sus propias emociones y experiencias. Destaqué la importancia de reconocer y validar nuestras emociones, así como la necesidad de ser compasivos y empáticos con nosotros mismos y con los demás. Descubrimos que las emociones son como colores en un cuadro. Cada uno tiene su propio color y su propia historia. Aprendimos que es importante reconocer y expresar nuestras emociones de manera saludable. Quise dejar un mensaje de que todos sentimos emociones y que es normal.
Podemos estar tristes, felices, enojados o asustados, y eso está bien. Lo importante es que podemos hablar sobre nuestras emociones y encontrar formas de sentirnos mejor. Espero que mi conclusión haya logrado transmitir el mensaje emocional que nuestro grupo quiso compartir con los lectores. Muchas gracias.